El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El Señor, por medio de parábolas, cuentecitos que Él se inventaba en el momento, nos va a explicar cómo la palabra de Dios produce fruto en nosotros. Nos dice: el campesino duerme, se levanta, va a sembrar. Y nuevamente va a dormir. Y mientras está durmiendo, él sabe que la semilla va produciendo fruto poco a poco. Y esta es la comparación que tomó el Señor para hablarnos de lo que es la palabra de Dios en nosotros. Una semilla diminuta, pero va a producir un fruto enorme en nosotros si lo permitimos. Nosotros podemos echar a perder la semilla. La semilla puede caer en un terreno de piedra, en nuestro corazón de piedra no penetra. Puede caer a la vera de nuestra mina, a piedad no le damos importancia. Puede caer en el centro de nuestra vida y puede venir nuestra conversión y el encuentro personal con Jesús. Eso es lo que el Señor está exponiendo en su parábola y eso es lo que nosotros nos planteamos el día de hoy. La semilla de la palabra de Dios ya ha logrado que yo tenga un encuentro personal con Jesús. Esa es la gran pregunta que cada uno de nosotros nos vamos a hacer. La palabra de Dios ya ha logrado que yo tenga un encuentro personal con Jesús. Nadie se puede encontrar con Jesús en lugar mío. Tengo que ser yo, personalmente. A eso me lleva la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos?
En el Padre Nuestro nosotros decimos, Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es el reino. Que Dios reine en nosotros. Ese es el reino de Dios. Que Dios reina en nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el reinado de Dios que pedimos. Piensen ustedes que eso no es fácil. Nosotros llevamos tantos años de venir a la iglesia, escuchar la predicación, y muchas veces Jesús no reina en nosotros, reina en las cosas del mundo, reina la manera de ser del mundo, pero no reina Jesús todavía. Se nota en nuestra manera de ver las cosas, de vivir. Parece increíble, tantos años escuchando la predicación de la palabra y todavía no hay una completa conversión, un encuentro personalísimo con Jesús. A eso debe llevar la predicación de la palabra. Por eso la han presentado como una espada de doble filo que se debe hundir hasta lo profundo de nosotros para podernos cambiar. Y no es fácil. Les repito, tantas personas tienen tantos años de venir a la iglesia y nunca ha habido un verdadero encuentro personal con Jesús. Ha habido prácticas piadosas, ha habido signos religiosos. Una persona puede ser religiosísima, pero puede ser que no haya cambiado su corazón, que el Señor no haya penetrado hasta lo profundo. No hay que confundir religiosidad con conversión profunda de la palabra. Por algo, aquí se nos está hablando de que en varios terrenos puede caer la palabra. Puede caer en una piedra, en pecado mortal, no entra. Puede caer entre espinas, las espinas la ahogan. Si cae en buen terreno, viene una conversión, un encuentro personal con Jesús. ¿Qué es el reino de los cielos? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí está la clave. Cuando hacemos la voluntad de Dios en nosotros, entonces Él está reinando. Él llega como una semillita insignificante, penetra, pero después dentro brota y va abarcando cada día más según se lo permitamos. Todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Mente y corazón unidos para recibir la semilla de la palabra. Y esa es la verdadera conversión que nosotros vamos procurando durante toda nuestra vida. Nadie se ha convertido totalmente. A nadie el Señor le ha abarcado el corazón totalmente. Él poquito a poquito va logrando meterse más y más en cada uno de nosotros hasta abarcarnos. Somos muy duros. Si nos hubiera abarcado, cada uno de nosotros podría decir, es un santo, pero eso no se puede decir. ¿Qué es lo que ha pasado con los santos? El Señor les abarcó el corazón y la mente y todos lo notaban. Ese es distinto de todos los demás. Todos vamos a misa con Él, pero Él es distinto de nosotros. Él es un santo. Él brilla más en medio de la oscuridad. Esa es la santidad. Y eso es lo que el Señor quiere, el reino de Dios, que Él reine en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién es el sembrador?
El sembrador es el Espíritu Santo. Siembra una semilla insignificante que puede caer en un terreno de piedra cuando la persona está en pecado y no se arrepiente. Ahí no pasa nada. O puede caer entre espinas y la ahogan. O puede caer en buen terreno. Y entonces viene el encuentro personal con Jesús, la verdadera conversión. Si no hay verdadera conversión, no hay encuentro personal con Jesús. Somos duros, estimados hermanos. Aquí nos dice que podemos ser piedra. En este momento, el que aquí esté en pecado grave, su corazón es como piedra. La predicación está llegando, pero rebota contra la piedra, no puede entrar. Y lo que el Señor nos pide es que nos dejemos romper, que la semillita pequeña rompa el corazón, que se abra y que el Señor pueda ir abarcando poco a poco nuestro corazón, que venga una conversión, un encuentro personal con Jesús, la santidad. Eso es lo que el Señor quiere. La santidad es que Jesús ha abarcado nuestra mente y nuestro corazón. Y eso se produce por medio de la siembra de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos considerando. El sembrador, entonces, el Espíritu Santo está actuando en este momento. Pero nosotros podemos impedirlo, por eso está la expresión bíblica, no resistan al Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Podemos resistir a la palabra, podemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Y entonces nos logra entrar la semilla de la palabra. El Espíritu Santo entonces es el que viene. Sin libro no sucede nada. Sin la Biblia no hay nada. La Biblia es el libro de Dios. Por medio de Él nos habla. Hay que dejarse llenar entonces por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está activo. Piensen ustedes en esto muy importante. Ustedes dicen, si viniera un buen predicador, yo me convertiría. Jesús fue a predicar a la sinagoga. En lugar de llamar iglesia, en aquel tiempo le llamaban sinagoga. Fue a predicar, lo sacaron. Imagínense, Dios mismo predicando. No nos gusta, váyase. Sacaron a Jesús. O sea, no es fácil predicar. Les decía antes, ustedes dicen, si viniera un buen predicador, ¿qué mejor predicador que Jesús? Y la gente lo sacó. No se convirtieron. Pero siempre hay alguien. A alguien le llega la semilla. Siempre a alguien le llega la semilla. Y yo quisiera ser ese alguien el día de hoy, debe decir cada uno. Yo quisiera ser ese alguien. Que me llegue la semilla, que rompa esa piedra en mi corazón duro. Que se abra el corazón y que venga una conversión. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, dice la Biblia, porque es como una espada que se hunde hasta lo profundo de nosotros. Porque es como luz que brilla en medio de la oscuridad. De estas imágenes se sirve la Biblia para decir lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Vean ustedes en Pentecostés. Los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo y salieron a predicar. Y la gente decía, ¿qué debemos hacer? Llorando. Pedro no era ningún orador de primera,
Pero ese día de Pentecostés, él tenía el poder del Espíritu Santo, salió a predicar lo básico acerca de la Biblia y la gente llorando decía, ¿qué debemos hacer? Era el Espíritu Santo que estaba penetrando en las piedras de los corazones. Se habían abierto, ¿qué debemos? Y dice que se convirtieron miles. Pedro no había hecho estudios de oratoria, pero llevaba en ese momento el poder del Espíritu Santo. Era la espada de la palabra que le estaba penetrando a cada uno y se estaban abriendo y cada uno llorando decía, ¿qué debemos hacer? Porque a eso nos debe llevar la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso fue lo que hizo San Pablo. Sudor o corazón, un intelectual. Sabía el dedillo la escritura, porque la había estudiado. Pero la escritura no había penetrado en él. La tenía en la mente, pero no le había bajado al corazón. Él sabía hablar de la Biblia, pero la Biblia no le había penetrado. Cuando le penetró, aquel cayó. Y tuvo que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Nunca lo había dicho. Él estaba haciendo su voluntad. Cuando la espada de la palabra, la Biblia, lo penetró, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a eso nos debe llevar la predicación de la palabra. No depende del orador. Depende del poder del Espíritu Santo y de la apertura que cada uno hagamos de su palabra. Tenemos que abrirnos. La espada debe penetrar. La espada se puede quebrar en la piedra. Muchas veces la espada de la palabra se ha quebrado en la piedra nuestra, en nuestro corazón de piedra, y no ha podido penetrar. Y por eso no ha habido conversión, y por eso abunda la religiosidad. Un montón de personas religiosas les gustan las cosas religiosas, pero no ha habido conversión, no ha habido cambio de vida, porque la espada de la palabra todavía no ha logrado penetrar esa piedra dura del corazón humano. El Espíritu Santo está activo en este momento, se está moviendo, pero les recuerdo la expresión de la Biblia, no resistan a la luz del Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Podemos apagar el fuego, podemos resistir la palabra. Fíjense, es palabra de Dios y nosotros humanamente podemos resistir, impedir que entre. El que vino en pecado y sale en pecado el día de hoy, resistió a la palabra. Llegó, hubo un montón de cosas, cantos, predicación, liturgia, y resulta que sale lo mismo, sin haber podido ser penetrado por la palabra, según una conversión. Yo diría con un pecado más. Ya traía pecado y sale con un pecado más, no haber hecho caso a la palabra de Dios, haberle dicho no al Señor, haber impedido que la espada de la palabra lo penetrara. Un pecado más. Alguno aquí el día de hoy va a salir con un pecado más. Yo les deseo que ustedes salgan liberados, contentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha penetrado, me he arrepentido, te he abierto mi corazón más, porque nunca lo abrimos del todo. Lo vamos abriendo poquito a poquito y el Señor poquito a poquito se nos va metiendo para abarcar más y más hasta llegar a la santidad. El santo es el que ha sido penetrado y se ha abierto totalmente al Señor, y eso es lo que nosotros
El tiempo de Dios es misterioso. El campesino va y lanza la semilla, pero al día siguiente no aparece el arbolito. Va y tiene que estarlo regando, tiene que quitando las malas hierbas, quitando los bichos raros que aparecen. Al fin va apareciendo la plantita. El Señor en nosotros va apareciendo poco a poco según se lo permitamos. En la Biblia dice, yo sembré, Apolos regó, pero el incremento lo da Dios. O sea, alguien siembra, otro riega, pero el incremento es el Espíritu Santo el que lo da. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos abra definitivamente el corazón. San Pablo, sabiendo todo esto, decía, ay de mí si no evangelizo. Eso quiere decir, yo tengo la luz de Dios. Ay de mí si no alumbro a los demás. Todos nosotros, en alguna forma, hemos recibido la luz. Nos va a pedir cuenta si difundimos esa luz en nuestra familia en primer lugar, entre nuestros conocidos y amigos, los que están más cerca. Nos regalaron la luz para difundirla, nos va a pedir cuenta qué hemos hecho. Eso es el ser evangelizador. El centinela es que está ahí arriba, diciendo, miren, aquí viene el enemigo, pero solo lo puede decir si ya ha recibido la palabra de Dios, si no está durmiendo como todos los otros. El cristiano es un vigilante, está vigilando a su familia, está vigilando a sus hermanos, para que el espíritu del mal no los domine, para que no entre en su casa. Usted es vigilante en su casa, para que el espíritu del mal no domine en su familia, sino domine el Espíritu Santo. Y usted puede decir como San Pablo, no me avergüenzo del poder de Dios para salvar a mi familia, porque ya he llevado la palabra de Dios. Yo creo que algunos en donde su familia no es ni chicha ni limonada, podrían decir, yo me avergüenzo, aquí está mi familia, ni vamos a misa, lo mínimo, ni vamos a misa. Y si vamos tal vez a la carrera por cumplir, la palabra todavía no ha logrado abarcar el corazón. Todavía se ha quedado como una semillita, sin haber reventado todavía. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Un día va a reventar esa semilla y va a venir una conversión. No reciba usted la semilla como una piedra, sino como un terreno que se abre, que venga la palabra de Dios. Y además, usted debe convertirse en sembrador de la palabra. Eso no quiere decir se debe convertir en un predicador desde un púlpito. El laico predica en su casa. El laico predica en su trabajo. No va a ponerse a predicar, sino con su ejemplo, con las indicaciones. No, esto no es así. Por aquí es el camino. Pero es que no, el camino es este. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino. Esos caminos están equivocados. Y se van a reír de usted y lo van a poner en ridículo. Y usted debe sentirse gozoso, porque quiere decir que la palabra ha caído y está ardiendo adentro el fuego del Espíritu Santo, que no ha caído en vano, si no nos dijeran nada. Uno que es cristiano y nunca ha sido perseguido es algo dudoso. ¿Cómo es cristiano y no ha sido perseguido? Quiere decir que no ha sembrado, quiere decir que no ha presentado la luz en medio de las tinieblas, es decir, que ha sido cristiano de nombre nada más.
porque si no los demás se sienten molestos. Mire, este va por otro camino, nosotros vamos por ese camino equivocado, nos molesta. El cristiano molesta porque es luz en medio de las tinieblas. Y el cristiano se siente gustoso de molestar porque sabe que está alumbrando las tinieblas. Y sabe que él le va a ir mal, pero sabe que está salvando almas. En primer lugar, su propia familia. En lugares donde hay que brillar primero. Cada uno debe decir, yo debo estar seguro que cada uno de mi familia se va a salvar. Porque yo estoy brillando para que ellos vayan por el camino de la salvación. Fíjense ustedes, estimados hermanos, que uno puede sembrar cizaña, mala hierba. Y muchos siembran mala hierba cuando siembran los criterios del mundo. Muchos llevan mala hierba a su propia casa con los criterios del mundo. En lugar de salvar, están perjudicando la salvación de su familia. El día de hoy, al salir aquí, cada uno debe decir, yo llevo la palabra de Dios y la voy a sembrar. Los primeros cristianos no habían hecho un curso de predicación, no habían hecho un curso de alta teología, tenían lo básico acerca de Jesús. ¿Y qué hacían? En los lavaderos, en los mercados, ahí propalaban la palabra de Dios. Y miren, en menos de 300 años hicieron que Europa se convirtiera cristiana. Una Europa pagana. Y ellos, sin tener cursos especiales, pero con su vida, con la palabra de Dios, espada de doble filo, la proclamaban en los mercados, en los lugares donde había gente, no que se pusieran a predicar, sino de manera especial, de palabra a palabra, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Y así, en menos de 300 años, ellos habían llegado a toda Europa. Estimado hermano, usted el día de hoy ha recibido la semilla de la palabra, no le esconda. Que reviente esa palabra con la luz, primero en su casa, con sus amigos y con toda la persona a quien usted encuentre.